tema, hoy se comienza a tramitar en el Parlamento la propuesta del tercer retiro del 10% impulsada por el gobierno. Guillermo San Martín nos informa desde el Congreso. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Roberto, Karina, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, ayer en la jornada ya entrada la noche ingresó finalmente el proyecto a la Cámara de Diputadas y Diputados, resolviendo lo que era la incógnita, cuál era la determinación que iba a adoptar el gobierno, por cuál de las cámaras finalmente iba a ingresar esta iniciativa. Bueno, finalmente se decidió por la Cámara de Diputadas y Diputados por un aspecto que se puede considerar más lógico, considerando de que la presidenta del Senado, Yanna Proboste, ya ha dado a conocer su visión crítica respecto a este proyecto, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el presidente de la mesa es Diego Paulsen, de Renovación Nacional, obviamente de Chile Vamos, y por ende también ya ha manifestado su intención de avanzar rápidamente en este proyecto, y eso asegura que se puedan ir cumpliendo los plazos para un pronto despacho, que es lo que pretende el Ejecutivo. Sin embargo, esto que se plantea inicialmente como una posibilidad de pronto despacho de esta iniciativa, más allá de la discusión inmediata que se le ha dispuesto y que establece un plazo máximo de 6 días para la discusión en cada una de las cámaras, de todas maneras hay aspectos que siguen generando diferencias y eso podría dilatar la discusión acá en el Congreso Nacional. En primer término, lo que dice en relación con estos puntos de cotización adicional, uno con cargo al empleador, otro con cargo al Estado, ya está generando ruido principalmente en la oposición. ¿Por qué? Porque esto inmiscuye sí o sí en lo que se refiere a la reforma previsional que está siendo abordada en el Senado, y en esto se está planteando de que el objetivo principal que se está analizando en la reforma previsional es que se cree un fondo solidario, y lo que está haciendo el gobierno es de hecho destinar esta cotización adicional a las cuentas individuales, que es lo que principalmente se quiere evitar, de manera de no seguir fortaleciendo el sistema de administración de fondos de pensiones y también permitir la creación de un organismo paralelo. Por ahí podrían surgir ciertas trabas y también ir dilatando lo que es la discusión, y la idea es incluso que esto se pueda modificar. Se va a ver por parte de la oposición la posibilidad de separar este aspecto para no entrampar lo que es la tramitación en sí de lo esencial, que es permitir un tercer retiro de los fondos de pensiones. Creo que tienen una consulta en el estudio. Sí, ir desglosando más bien, Guillermo, para que vayamos entendiendo por parte cuáles son los puntos que han generado mayor controversia, también planteados por la oposición en este tema, porque es necesario aquí que haya, por el quórum que requiere la aprobación de este proyecto, que haya más o menos una opinión unificada para que se pueda aprobar. El tema que tú mencionabas de este bono de 200.000 pesos para cerca de 3 millones de personas que ya no tienen fondos, es una de las principales piedras de tope en este momento, ¿no? Primero porque se considera que el bono sería insuficiente, los 200.000 pesos, y otra es porque se plantea que este dinero pudiera ser traspasado, por ejemplo, a la cuenta RUT y no directamente a las AFP, ¿no es cierto? Esas son las opciones que se han planteado. Esa es una crítica, principalmente el bajo monto para quienes no tienen ningún tipo de recurso en sus cuentas de administración de fondos de pensiones, en las AFP, y también, principalmente, más allá de que lo que significa el monto, que ya es considerado bajo, de todas maneras a lo que apuntan es que se le inyecte recursos a las administradoras de fondos de pensiones, siendo que existen otras alternativas como para poder buscar caminos de entrega de esos recursos, como ustedes lo señalaban, a través de la cuenta RUT. ¿Y por qué? Porque no son montos menores, más allá de lo que se pueda establecer de que el retiro va a ser inmediato. De todas maneras, eso puede generar algún tipo de renta o rentabilizarse a través de las administradoras de fondos de pensiones, y esos aspectos son los que buscan de alguna u otra manera evitar por parte de la oposición, incluso también dispuestos desde el propio oficialismo a buscar algunas alternativas, considerando de que viene a fortalecer y genera la crítica nuevamente lo que es el sistema de administración de fondos de pensiones. También se le estima por parte de la oposición que lo que está haciendo el gobierno también es de alguna u otra forma ir generando escenarios para ir fortaleciendo el sistema, a diferencia de lo que se está proponiendo, como les decíamos, en la reforma provisional. Por eso estos aspectos van a ser claves dentro de la discusión, y obviamente se van a ir iniciando y abordando alternativas. De hecho, desde la oposición se ha insistido en que el camino más directo para poder permitir el tercer retiro de los fondos de pensiones sigue siendo que el gobierno retire el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, porque sí o sí la discusión va a ser extensa en torno a los alcances que tiene este proyecto presentado por el Ejecutivo. Pasemos a revisar algunos planteamientos a este respecto, por ejemplo, lo señalado por la presidenta del Senado, Yanna Proboste. Parece ser un recurso de última hora, una decisión improvisada para salir de un mal paso que advertimos. Sin embargo, la salida, en nuestra opinión, del actual trance, que solo perjudica a las personas y a los hogares, pasa porque el presidente Piñera se allane a retirar el requerimiento al Tribunal Constitucional, promulgue la ley de tercer retiro despachado por el propio Congreso y ponga fin de esta manera a la controversia ahora judicializada.
Guillermo, ¿qué sensación te queda acerca de lo que puede pasar esta tarde ahí en el Congreso? ¿Crees que hay posibilidades de que finalmente el gobierno saque este requerimiento ante el Tribunal Constitucional? Recién estábamos escuchando al candidato de la UDI, Joaquín Lavín, diciendo que el gobierno llega tarde, que le parecía que debería aprobarse el tercer retiro ya aprobado en el Congreso. ¿Y a ti qué sensación te queda de lo que podría pasar esta tarde o en estos días? ¿Quién va a dar su brazo a torcer para finalmente avanzar con uno u otro tercer retiro? Bueno, ya es prácticamente un hecho que el gobierno no va a retirar el requerimiento al Tribunal Constitucional y el mejor ejemplo es que ya haya presentado este proyecto. Si bien ingresó a última hora en la jornada de ayer, eso fue más que nada porque se estaba redactando y ya resolviendo los últimos detalles respecto al contenido de la iniciativa. Pero ya el que haya presentado un proyecto da un indicio claro de que lo que están buscando es que se avance a través de esta iniciativa, puesto de que también podría haber resuelto el mismo día que anunció este proyecto con todos sus alcances, ya anunciar ahí que se iba a retirar el requerimiento al Tribunal Constitucional y no lo hizo. ¿Y por qué? Puesto que se ha mantenido en su discurso de que deben hacer respetar la Constitución, más allá de las características que pueda tener la reforma constitucional y que ya se haya avanzado sobre esta materia. La crítica, sin lugar a dudas, viene porque el gobierno no hizo estas indicaciones, no patrocinó esta reforma constitucional en su momento para poder incorporarlo, lo que fue el debate por 2 semanas que se dio tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado respecto a esta reforma constitucional. Y ahí vienen las críticas por parte de su propio sector, que se llega tarde, que se llega también con una iniciativa que busca mejorar ciertos aspectos de lo que es lo central de este proyecto en sí, pero de todas maneras hay un aspecto que, como les decíamos, no es menor y eso sin lugar a dudas va a generar diferencias si es que no se logran zanjar durante la discusión tanto en la Comisión del Trabajo como en la Comisión de Hacienda y posteriormente en la sala respecto a lo que significa esta cotización adicional que se está planteando. Como les decíamos, eso va a ser un aspecto clave dentro de la discusión. Si se logra sacar este elemento y dejarlo para poder ir uniéndolo a lo que significa principalmente la reforma previsional para avanzar solo sobre lo que son los retiros para quienes tienen rentas vitalicias y también para quienes tienen fondos en las AFP, quizás se pueda hacer más expedito la discusión tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. Pasemos a revisar algunas declaraciones también de representantes del oficialismo, como por ejemplo del diputado Eduardo Durán. El gobierno ha presentado un proyecto alternativo y está bien que se haya zanjado ese tema. Ahora, si el Tribunal Constitucional declara admisible y positivo el proyecto aprobado en el Congreso, ahí el gobierno tendrá que retirar el suyo, pero que no se transforme en un cuarto retiro de manera anticipada, porque hay que ir viendo cómo se va produciendo el escenario. Claro, la duda también son los plazos, Guillermo, ¿no es cierto? ¿En qué momento el Tribunal Constitucional va a fallar esto? Porque se especulaba que si lo acoge a trámite hoy día el proyecto, el requerimiento presentado por el gobierno al Tribunal Constitucional, de aquí al 27 de mayo podría entregar, al 17 de mayo podría entregar alguna respuesta y ahí ya después de las elecciones había todo un cálculo político también que se había hecho en el momento que se presentó el requerimiento y ese detalle no es menor respecto de qué proyecto en definitiva pudiera entregar los dineros antes, que es nuestro GC que está en pantalla. ¿Cuál de los dos proyectos es el que entrega los dineros antes? Y eso porque esa es la necesidad real de las personas que están hoy día esperando en su casa, ¿no? Saber más allá de la discusión política cuál de los proyectos es el que en el fondo le va a dar liquidez a las familias hoy día que no tienen otra vía de ingresos y muchos de ellos además que han perdido sus trabajos. Ahora, estábamos hablando de las críticas, ¿no es cierto? Y de dónde podrían estar los principales puntos de conflicto en el Congreso en el trámite de este proyecto que ha presentado el gobierno. Otro punto también tiene que ver con el sistema de reintegro. Más allá de que se ha criticado que sean recursos frescos para las AFP, tampoco está claro cuánto duraría este sistema de reintegro, ¿no? Cuánto se extendería en el tiempo. Y por eso que hay un sector que ha manifestado que esta es como una especie de gol que trata de hacer pasar el gobierno en términos de la reforma previsional que además se está tramitando en el Congreso y con menos urgencia que este proyecto, ¿no?
De todas maneras, mira, primero respecto a los plazos, señalar que inicialmente, si es que se retira el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, ese sería el escenario ideal para quienes están esperando estos recursos, pues lo reciben al tiro. Permitiría y dejaría al gobierno con la posibilidad de promulgarlo en forma inmediata. Ante la eventualidad de un pronunciamiento durante la presente jornada, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional declare admisible el requerimiento, ya comienza a correr el primer plazo de 10 días para que se dé a conocer la resolución final en torno a si es inconstitucional esta reforma que permite el tercer retiro y que fue despachada desde el Congreso Nacional. Y ahí el mismo Tribunal Constitucional tiene otro plazo de 10 días que es prorrogable para tomar la decisión. Sí. Y es por eso que incluso se está analizando en lo que es la discusión particular en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado, incluso tomarse el tiempo necesario de 2 semanas, que es más o menos lo que se establece a partir de la discusión inmediata que entrega como urgencia el gobierno a este proyecto para poder ir desenvolviéndose y también a la espera de una eventual resolución del Tribunal Constitucional en ese primer plazo de 10 días, ante también lo que puede hacer el avance del proyecto tanto en la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputadas como del Senado. Y por otra parte, claro, lo que está generando ruido obviamente es este tema de la cotización adicional. Por una parte, lo que significa inmiscuirse en la reforma previsional y también la queja que se está planteando por parte de algunos sectores, particularmente de la Cámara de Comercio, de la Confederación de la Producción y el Comercio, también del área de la gastronomía, porque ellos señalan que estos sectores y estas actividades económicas se han visto muy golpeadas durante lo que ha sido la pandemia y además entregarle un cargo adicional de un punto de cotización no es menor para lo que es su actividad y sus ingresos. Pasemos a revisar declaraciones también desde la oposición, por ejemplo, en palabras del diputado Matías Walker. Los chilenos están esperando un tercer retiro del 10%. Yo creo que a la gente le importa poco, la verdad, quién pone la firma de esa ley en el diario oficial. Dicho lo anterior, nosotros vamos a concurrir al Tribunal Constitucional a defender lo que soberanamente resolvió el Congreso. Guillermo, acá se podría configurar el siguiente escenario. Si el gobierno fracasa en el Tribunal Constitucional, se vería entonces aprobar el tercer retiro. Pero al mismo tiempo el gobierno ya presentó otro tercer retiro que podría transformarse entonces en el cuarto retiro. Y ya hay sectores en el Congreso que están planteando un cuarto retiro que en este caso se transformaría en un quinto retiro. ¿Qué se dice al respecto ahí en el Congreso? Claro, mira, respecto a la primera figura, en torno a lo que sería el eventual pronunciamiento a favor de la reforma por parte del Tribunal Constitucional, ahí también existe la posibilidad de que el Ejecutivo establezca un tipo de veto para que no prospere la ley y se generen cambios a ese respecto. En términos de lo que sería la aprobación también en paralelo de este proyecto, también está la oportunidad de que el gobierno pueda retirar la iniciativa, de manera de que dejar lo que ya estaría consagrado a través de lo que fue aprobado por el Congreso Nacional, esta reforma constitucional. Y el tercer escenario que tú planteas, claro, sería un quinto retiro, puesto que esto ya lo ha planteado y se ha presentado el proyecto por parte de la diputada Pamela Giles en torno a avanzar en un nuevo retiro de fondos de pensiones, cuando incluso la discusión está abierta en torno a este tercer retiro. Son todos escenarios posibles, pero de todas maneras siempre existen herramientas por parte del Ejecutivo para detener uno u otro proyecto en alguna de las instancias. Como les decíamos, en el caso de que el Tribunal Constitucional incluso declarara constitucional la reforma que permitió este tercer retiro, el gobierno aún tiene algunos aspectos que puede considerar, como les decíamos, un veto aditivo, un veto sustitutivo, para generar cambios a lo que contiene esa reforma constitucional. Y respecto al proyecto en sí, también su avance puede ser detenido por el propio gobierno en alguna de las instancias, retirándolo. Se ha planteado, incluso lo discutíamos con algunos parlamentarios, que así ocurrió, por ejemplo, con la ley de fármacos 12, cuando se estaba discutiendo acá en el Congreso Nacional, el gobierno la retiró para generarles cambios y eso no generó ningún tipo de diferencias entre la oposición y el oficialismo. Fue más bien una materia de que no existe precedente respecto a hechos de estas características y por ende se podría actuar por parte del gobierno en esa línea. Obviamente se va a generar todo un debate, toda una diferencia en términos de lo que pueda significar un cuarto retiro vía este proyecto del gobierno, pero tal como ustedes lo señalan, de todas maneras ya hay nuevas iniciativas presentadas en esta línea y eso va a generar otro debate posterior respecto a si amerita o no seguir avanzando en esta posibilidad de retiro de fondos de pensiones. Desde ya, de todas maneras, uno de los aspectos
que ha planteado el gobierno al presentar este proyecto es, sin lugar a dudas, también intentar bloquear nuevos retiros de fondos de pensiones. Y ahí viene también la señal que se está dando con esto de agregar puntos adicionales de cotización a las AFP, pues esta idea del reintegro que sigue generando ciertas diferencias, no tan solo al interior de la oposición, sino que también entre miembros de Chile Vamos, porque se señala de que más allá de lo que significa la idea de ir a respaldar a las administradoras de fondos de pensiones, lo que se hace es destinar directamente esos recursos a cuentas individuales, siendo que también podría haber otra alternativa de poder destinarlo a un fondo solidario, como lo que se está planteando en la reforma previsional y analizando por parte del Senado hoy en esta instancia que ya pasó por la Comisión del Trabajo, actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda, pero de todas maneras esos aspectos son los que siguen generando mucho ruido y también que generan un escenario distinto respecto a lo que puede hacer la tramitación expedita en torno a este proyecto de tercer retiro presentado por el gobierno. Karina. Ahora, Guillermo, aquí hubo alternativas de haber hecho las cosas más rápido y eso es innegable. O sea, un plazo que tiene el Tribunal Constitucional de 10 días después prorrogable se convierten en 20 días, casi un mes, es anacrónico para las necesidades que tiene la gente hoy día. Y además hubo posibilidades de haber hecho esto de manera consensuada y más rápido para que a la gente le llegara los dineros más rápido. Ahora, otro tema que no me gustaría dejar de mencionar es el punto que se ha mencionado donde hay conflicto es con las pymes. El costo que esto significa también para las pymes asumir un punto de cotización adicional por cada trabajador. Y esto particularmente porque justo el viernes pasado se había citado a las agrupaciones gremiales a La Moneda para hablarles de un plan de rescate de las pymes. Entonces aparece bastante contraproducente que el viernes pasado se les haya citado y ahora el domingo se anuncia que se les va a cargar la mano también con un 1% adicional, ¿no? Ahí hay otro punto de controversia también. Sí, así es. Y bueno, no quiero dejar pasar lo que tú planteabas también respecto a cuándo se presenta este proyecto, si se llega tarde también respecto al requerimiento al Tribunal Constitucional, puesto de que finalmente incluso los propios parlamentarios de Chile Vamos han reconocido que si no hubiese una elección en mayo hubiese sido muy complejo dar vuelta la decisión inicial del gobierno. Es decir, aquí hay un cálculo político, no hay doble lectura incluso al interior de Chile Vamos al momento de presentar este proyecto a partir de lo que significaban las críticas y el riesgo eventual de salir derrotados en las próximas elecciones, producto de no avanzar en un tercer retiro de los fondos de pensiones. Eso ya ha sido consagrado incluso por parlamentarios de Chilevisión y en la línea de Chile Vamos, perdón, y en la línea respecto a lo que se significa particularmente en términos de este impacto que tiene para las pequeñas y medianas empresas, ya se ha planteado por parte de parlamentarios la posibilidad de que por un periodo, incluso de 2 años, por ejemplo, se pueda absorber ese 1% adicional que estaba con cargo al empleador, principalmente que quede con cargo al Estado por un periodo. Una vez que se supere la pandemia también se puede establecer una medida distinta. De todas maneras, las características bajo las cuales se ingresa este proyecto a la Cámara de Diputadas y Diputados pueden motivar cambios en medio de esta discusión que sin lugar a dudas va a ser extensa. Guillermo, te dejamos descansar un segundo porque te espera un día y una semana movida allá en Valparaíso. Muchas gracias.